Bien, acá estamos de vuelta, por supuesto, con un tema que lo hemos anunciado al principio del programa, que nos llega al corazón a los que hemos vivido, porque obviamente teníamos edad como para darnos cuenta, y no sé si tan bien transmitido a las generaciones posteriores. Estamos hablando de la Guerra de las Malvinas. Un 2 de abril, obviamente, nos enfrentamos a un tanque, obviamente, en el que no estábamos preparados para eso. Un día yo escuché a un militar que me decía que la gente de aeronáutica, por ejemplo, dice, nosotros tirábamos hasta con ceniceros. No tenían con qué llevar adelante una guerra contra Inglaterra, nada menos que tenía una flota impresionante. Bueno, no vamos a hablar específicamente, Lobo, vos hablemos un poco del tema, ya que dijiste más que te llega tan al corazón. A mí también, ¿eh? Sí, a ver, hay dos canciones que son imborrables para nosotros, ¿no? Tras su manto de neblina, el himno, y una canción de una publicidad que decía, hoy le escribí una carta a mi querido hermano. Era un soldado que eran momentos que era como nosotros lo podíamos vivir. Recordemos que era un momento de dictadura donde todos recordamos el comunicado número... Ay, sí. Tanto, y la Argentina ganaba, y todos tratando de ayudar a soldados que eran muy chicos, porque existía, para los que hoy no la conocen, lo que llamaba la conscripción, más llamado colimba, corre, limpia, barre, era el servicio militar obligatorio, y a los 18 años mandamos a muchos de esos soldaditos al real culo del mundo, porque las Malvinas es el lugar más austral y de frío y sin armamento. Y cuando decimos sin conocimiento también de lo que es la guerra. Siempre la versión, pero cuando decimos sin armamento, si yo lo tengo que medir en el 82 comparado con lo que hoy somos, Argentina era una potencia armamentística. Sí. Pero claro, le habíamos comprado algunos barcos a Inglaterra mucho tiempo antes, por ende Inglaterra sabía exactamente cuál era la flota de la Argentina. Claro. De hecho, cuando hunden el General Belgrano, en realidad no estaban buscando al General Belgrano, sino a otro barco que habían ellos vendido a la Argentina. Una historia de piratas, como nos tiene acostumbrado Inglaterra, porque había un gobernador en las Islas Malvinas en 1876, el gobernador Bernet, que fue expulsado de las islas, una usurpación real. Se dice que en el 82 no se quiso tomar a las Malvinas, sino que se quiso hacer un acto de presencia izando una bandera, y esto fue un punto de conflicto. Por eso hubo un desembarco ese día 2 de abril, una guerra que duró 74 días nada más, hasta el 14 de junio, con las mayores bajas en el crucero General Belgrano, en el hundimiento del General Belgrano, y una sensación de muchos que estábamos en el continente de una guerra extraña, una guerra que no estábamos acostumbrados, una edad nuestra donde los conflictos bélicos no existían, y donde entrar en una guerra, más allá de todo lo que era una potencia como Inglaterra, podía significar. Otra de las canciones que marcaron para mí fue Reina Madre, de Raúl Porchetto, que era, ¿qué hacen acá? Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué luchan? Bueno, tenemos el placer, porque la verdad me voy a poner de pie. Además, está en un Zoom, por supuesto, un excombatiente, Ramón Garcés, que va a compartir ahí. Hola, Ramón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamarme. Gracias, gracias a vos por estar en este momento con nosotros compartiendo tu historia, y además gracias por lo que hiciste en aquel momento. Bueno, muchas gracias. Obviamente todos acá estamos sumamente, más allá de curiosos, de conocer particularmente cosas que vos podés haber vivido y que nosotros podemos no saber, desde el momento en que te llamaron o te dijeron tenés que ir a las Malvinas. Sí, bueno, también fue muy sorpresivo porque yo era de una generación que recién ingresaba al servicio militar obligatorio. O sea, me incorporaron el día 11 de enero de 1982 y el martes 13 de abril ya estaba pisando el suelo malvinense. Así que fue todo muy rápido para la clase
1973. ¿Y qué pensaste en ese momento? Porque vos decís, hace 2 días que entré y ya me mandan a la guerra. ¿Qué pasaba por tu cabeza, un chico tan joven, diciendo voy a ir a la guerra? ¿Pensaste en alguna película? ¿Pensaste en realidad en una cuestión patriótica? ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza? Bueno, en realidad yo tenía un poco de experiencia histórica debido a que mi familia, mis abuelos, mi papá, fueron exiliados del franquismo. Mi abuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en la Batalla del Ebro, mi papá también, todos en la Guerra Civil Española, y fueron exiliados, se exiliaron a Argentina. Entonces con mis primos escuchábamos las historias de guerra, nos sentábamos a escuchar lo que nos contaban de las guerras y mirábamos, ¿no? Las películas en esa época, Combate, bueno, yo me disfrazaba con un casco y con una ametralladora de plástico, éramos todos soldaditos de pequeño, sí. Como dice la canción de Víctor Heredia. Ahora, nadie imaginó que alguien de la familia se vaya a la guerra otra vez, siendo desde Argentina. Claro. Así que fue una sorpresa para todos y bueno, y para mí también, porque no tenían la instrucción de vida antes de ir a Malvinas. Entonces fue muy difícil. Obviamente, Ramón, con vos habría que hacer un programa entero, no solamente este rato que vamos a estar charlando. Yo te voy a hacer solamente 2 preguntas y después voy a dejar que mis compañeros charlen, porque realmente, obviamente, que todos queremos saber. ¿Qué fue lo peor y lo mejor que te dejó la Guerra de las Malvinas? Bueno, lo peor son, además de ver compañeros muertos, de todo el sufrimiento que padecimos en la zona donde yo estaba, que era la zona de Darwin y Goose Green, muy cerquita del cementerio argentino en nuestras Islas Malvinas. Eso son cosas que uno dice, bueno, peor que esto puede haber. Bueno, ver la muerte de compañeros, eso es lo peor. Sí. Y lo mejor es que a partir de la guerra, bueno, pude construir una familia y que me sostiene hasta el día de hoy. Esa es la realidad, porque conocí a Roxana, mi esposa, por una carta y bueno, y ahí... ¿Pero una carta cuenta? ¿Vos estabas en las Malvinas? Sí, claro, ella escribió como cualquier alumna de las escuelas secundarias y bueno, y llegaron dándonos aliento, entonces nosotros respondíamos y yo había pasado un momento muy difícil, el primer ataque aéreo, que fue el 1 de mayo del 82, donde volamos todos por el aire, a mí me dieron por muerto en combate, y bueno, me cambié el nombre, porque digo Ramón Garcés murió en combate, me puse Cristian Garcés, así que respondí una carta de esa manera a una chica de una escuela de San Martín, que escribía, me preguntaba de qué signo era, y yo cumplí años, los 19 años los cumplí en Malvinas, el 13 de mayo. Mira. Así que, bueno, tuvimos un pequeño intercambio de cartas y cuando terminó el día que terminó la guerra, nos conocimos personalmente. Qué lindo. Una gran sorpresa, porque, bueno, encontrarse con la persona que le escribió y, bueno, yo no sabía ni quién era y cuando me dijo... ahí nos abrazamos y bueno, ahora en noviembre vamos a cumplir 40 años de casados. Así Qué lindo, eso es maravilloso. Ahora, vos dijiste recién que te habían dado un muerto en combate. Sí. ¿Eso le llegaron a avisar a tu familia? Bueno, no llegaron a avisarles porque a mí me toca hacer el servicio militar obligatorio, la famosa colimba, en Comodoro Rivadavia, en Chubut. Que esa brigada era, digamos, el puente aéreo a Malvinas. Todo pasaba por ahí. Y mis compañeros que no fueron a Malvinas estaban ahí recibiendo las cartas y enviándonos comida y enviándonos cartas. Así que cuando llegó el listado, que yo estaba en el listado de los muertos en combate, quedaron todos impactados. Mi mamá les escribía a varios de ellos, porque no tenían familia. Bueno, les escribía y dice, no le podemos avisar a la mamá, no le podemos avisar. Y no le avisaron. Cuando me enteré yo, que fue unos días después, que estaba en ese listado, no lo podía creer, así que enseguida intentamos que vaya la información primero a Puerto Argentino, de Puerto Argentino a Comodoro Rivadavia. Pero igualmente quedé arrastrado en esos listados por un tiempo, la Cruz Roja Internacional, en la época cuando la primera pensión
de Malvinas, yo la cobré 2 años después porque figuraba como fallecido. Entonces, bueno, Perdón, era muy Ramón, complejo. Ramón, querido, no te Sí. conozco, soy Cristian pero no sabes el respeto y el cariño que te tengo sin conocerte. Es un tema que realmente a mí me rompe el alma. De hecho, te voy a contar una anécdota chiquita del año pasado que me convocaron para el Cantando. Yo quise hacer este tema de Víctor Heredia sobreviviendo, y en el medio del tema Se te quebró la me voz. hace mal. Sí. Porque realmente mira que yo viste que no me pongo mal por nada, pero cuántas familias destruidas, cuánta falta de respeto al ser humano. Sí. Y hoy sigue sucediendo, justamente que hablaba de la pensión. Son pensiones que son una miseria para quienes pelearon por nosotros, para quienes no pudieron ver a sus hijos. Realmente donde yo digo, perdón la palabra, pero es donde digo el ser humano es realmente una mierda, loco. Porque ustedes tendrían que estar en este momento, los que quedaron vivos, panza para arriba, disfrutando de la edad que tienen, tomando un mate con su familia, con tu mujer. Y no, están peleando muchos de ellos por sobrevivir, por llegar a fin de mes. O sea, siguen luchando para sobrevivir. Una Me vergüenza. parece una falta de respeto Sí. a la vejez, loco. Sí, sí, Perdón. sí, sí. Bueno, No. muchas gracias por tu palabra, Cristian. Te voy a decir una cosa, para matizar un poco lo que decís. La canción de Víctor Heredia, Sobreviviendo, yo me tomé el atrevimiento de escribir unas líneas a él hace muchos años para ver la posibilidad, ¿no? Decir, bueno, hay una parte que dice, y no puedo olvidarme de lo de Hiroshima, Sí. y yo le llevé una cartita a un recital y le pedí si podía, en vez de poner Hiroshima, Malvinas. poner la palabra Malvinas. Y lo hizo. Entonces ahora uno puede escucharlo en los recitales, que no solamente dice Malvinas, sino que ya pone una pantalla con imágenes de Malvinas. Entonces es muy emocionante, porque eso es una manera de malvinizar también. Está todo el público mirando a su ídolo de rock, de la infancia, y de repente se encuentra con imágenes de Malvinas y que canta esa canción Sobreviviendo, como que estamos acá todavía. De alguna manera, como decís vos bien, peleando el día a día, para poder estar un poquito mejor. Es muy difícil también, ¿no? Después de tener, más de 1000 suicidios y bueno, y todos los problemas que tenemos por padecer el estrés postraumático de guerra. Es que Sí. se merecían y se merecen honrarlos muchísimo más, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Por favor. Sí, sí. Ramón, el 27 de mayo se volvió a enfrentar David y Goliat. Tuviste a mano una batería aérea y viste pasar un Sea Harrier, que para los que tenemos recuerdo de Malvinas es el máximo enemigo, esos temidos aviones ingleses, y lo pudiste derribar. Lo derribaste con muy poca experiencia. Te pregunto si en ese momento que lo derribaste decías, ¿qué pasó con el piloto? Porque después supiste que sobrevivió. ¿Te alivió un poco esa situación o realmente en ese momento era unos u otros? No, realmente fue un alivio inmenso. Fue, creo que, uno de los mejores regalos que tuve en los últimos años, porque yo me enteré que estaba vivo el piloto después de 30 años. Porque yo 25 años no hablé, no leía nada de Malvinas, no quería saber nada. Y bueno, cuando comencé a hablar, que fue estudiando la carrera de Ciencia Política, una profesora de Historia se dio cuenta que yo sabía bastante del tema cuando estábamos hablando, y me preguntó si estuve en Malvinas, y bueno, esa profesora, Liana Darracaeta, es la directora de la revista Todo es Historia. Así que ahí comenzó mi vida, digamos, a hablar de Malvinas y a recordar. Y a los 30 años, una periodista escocesa se contactó conmigo y me pidió si podía ir a la BBC de Londres a un programa en vivo junto con el piloto Bob Evenson, que era el que yo había derribado. Y ahí me enteré, digo, ¿pero está vivo el piloto? Me dice, claro que está vivo, sigue dando clases. Pero yo no lo sabía, así que bueno, fue una alegría inmensa saber que no lo había matado, digamos, que no había explotado junto al avión, que el objetivo real militar es derribar los aviones, que no hagan más daño y no produzcan más muertes, pero bueno, se dio sin querer, porque uno cómo lo sabe. Y además también me enteré que era el mejor piloto británico,
era el maestro de todo lo que estaban ahí. Así que fue una sorpresa muy, muy grande, con un soldado conscripto, con 2 clases de instrucción en un pizarrón. Y me escribían, yo dibujaba en un cuadernito, no tenía ni idea de cómo era un cañón. Y bueno, todo aprendí en Malvinas. Me ayudó su oficial Domina y el jefe de la artillería, que se llama Darío Balaza. No lo podían creer con tan poca instrucción que haya podido derribar al mejor piloto británico. Con 19 años, ¿no? Y una de las, muy cortito para dejarle lugar a mis compañeros, un héroe que después no se vendió por guita y les dijo, te voy a dar la entrevista el día que devuelvas las islas. Sí, le dije eso, sí, realmente le dije eso. No le gustó mucho, me atacaron un poquito, pero bueno, no importa, es lo que sentí en ese momento, hay mucho dolor todavía, estamos todos muy sentidos en estas épocas, familiares, amigos y todos los que sienten la causa Malvina muy adentro, ya lo vimos recién a Cristian, ¿no? Todo muy emocionante, muy movilizante. Entonces, ir a Londres a hacer un show mediático para decir que hablo con el piloto que derribé, que yo no sabía que él estaba en el avión, ni él sabe quién le disparó, entonces no me gustó. Entonces me insistieron tanto que me enojé y le dije, bueno, yo voy ahí cuando nos devuelvan las Malvinas. Y ahí se terminó la discusión. Qué valores muy bien, maravillosos. Ramón, ¿cómo está? Todo mi respeto al saludarlo. Bien. Muchas gracias. Ramón, leí una nota por ahí, creo que fue el año pasado, 2025, justamente un 2 de abril, y expresaste en esa nota tus ganas de volver a las Malvinas. Sí, la verdad que sí. Tengo ganas de volver a disfrutar de ese lugar porque lo que me tocó vivir fue todo terror, todo padecimiento, pero me gustaría ir, no con otros veteranos de guerra ni combatientes, sino me gustaría ir con mi esposa a pasear por la Patagonia, a tomar alguna cerveza y, bueno, ver los paisajes son preciosos, el mar azul, pingüinos, es muy lindo, es nuestra Patagonia, así que me encantaría poder volver, pero con ella disfrutarlo. Realmente, ¿y pensás que serías bien recibido? De ahí surgió el amor, digamos, si llegamos al caso. De la carta la recibí ahí en Darwin, en Goose Green, en Pradera del Ganso, muy cerquita donde está el cementerio argentino. Ajá, y te preguntaba eso, si pensás que vas a ser bien recibido, sabiendo que sos un héroe de Malvinas. Yo creo que sí, iré con mis 2 libros, se los voy a dar a la escuela, iré a ver la parte de deporte, que es mi especialidad, aparte de ser politólogo, también soy licenciado en Educación Física y Deportes, soy entrenador de voleibol, bueno, o sea, quiero ir a ver las escuelas de deporte, ir a conversar con los entrenadores, a ver cómo ellos están realizando su preparación física, o sea, pienso hacer no sé, algo profesional, digamos, y no ir a discutir con nadie, pelear, a disfrutar. ¿Sabes qué cosa me maravilla? Me maravilla que están en territorio argentino, ellos también lo saben. O sea, puede ser de la nacionalidad que quieran, pero están en territorio argentino, lo saben. No, Ramón, ¿sabes qué cosa me maravilla de vos? La actitud positiva, cero victimización, porque obviamente acá se habla de que pasaron frío, pasaron hambre, que estaban, o sea, acá se contaba obviamente lo peor y nos quedamos con lo peor. Y nosotros te escuchamos a vos contar tus historias con una sonrisa, como si no lo hubiera pasado vos. Es una cosa de locos. ¿Tuviste que hacer terapia? ¿Tu familia fue tu terapia? No sé, porque me sorprende. No, y principalmente puse la cabeza en los estudios a leer. Tengo 5 títulos universitarios. Soy entrenador internacional de voleibol. El deporte y el estudio me ayudó mucho a dar clases. Bueno, por supuesto, mi señora me acompañó siempre al lado mío. Ya vamos a cumplir 40 años de casado, imagínense, más los 4 de novios. Bueno, me ayuda mucho y bueno, yo trato de llevar un mensaje más esperanzador cuando voy a las escuelas. Ayer estuve en Ferro, por ejemplo, soy hincha de Ferro. Estuve en Ferro con todos chiquitos del Instituto de Ferro que tenían de 2º y 3er grado. Era una cosa hermosa. Y las cosas que preguntaban, había uno que sabía más que yo de Malvinas. Era muy lindo. ¿Pero qué te preguntaban? ¿Qué querían saber? ¿Qué era lo principal que querían saber?
Y siempre preguntan cómo fue, si teníamos hambre, porque habrán escuchado, si teníamos frío. ¿Viste lo que yo te decía? Pero yo no hablo nada de todo eso. Yo voy a las escuelas, llevo el cortometraje que tengo, que se llama Entre dos mundos, una película posguerra, que Jorge Sonsini es el productor de la película, Sí. que actúa Coco Silly como veterano de guerra. Y entonces llevo esos 12 minutos por las escuelas, a las universidades, genero un cine debate, y ahí surgen un montón de cosas. Y según la edad que tienen es como podemos hablar. Pero tratamos de llevar más a lo geopolítico que a la guerra en sí, a los muertos. Yo prácticamente no hablo de eso, ni voy disfrazado de militar a ningún lado. Yo voy, doy mi palabra, todos me escuchan, están contentos de tener a un personaje viviente, digamos, de personaje histórico, ya parece que soy. Y entonces a mí me alegra poder acompañarlos y poder hablar con los docentes y llevar, digamos, otro mensaje que no sea el del dolor, el de llorar siempre. Eso lo tenemos adentro, eso no hay ninguna duda. Todos los argentinos de alguna manera lo tenemos adentro, recién lo pudimos apreciar en el estudio. Pero llevar un mensaje diferente, de investigación, que estudien la geografía de Malvinas, los recursos naturales que tenemos ahí, la pesca, hidrocarburos, el acceso a la Antártida, porque ahora están las grandes potencias están desesperadas por el agua, así que la Antártida es el lugar que tienen decidido tomar, y tenemos el canal bioceánico por donde sacan las riquezas que generan de nuestro territorio, se la están robando. Entonces, bueno, hay que avanzar por ese lado para poder, por la vía diplomática, nunca por la guerra, poder llevar un mensaje, estudiar y saber cuando uno se pone a discutir o se pone a dar una clase en escuelas secundarias, en la universidad, sepan de qué están hablando. Entonces, es muy importante que más que la guerra se estudie todo el contexto, ¿no? Y la guerra es un poquitito nada más, que también fue dentro de una dictadura militar, no nos olvidemos de eso, ¿no? Sí, Totalmente. claro. Hola, Ramón. María Noel Lucano te habla. ¿Cómo estás? Mira, quería hacerte bien. un comentario y una pregunta al mismo tiempo. El comentario tiene que ver con que me alegra un montón que hayas conocido a tu pareja mediante una carta, porque se comentaba en esta época, yo estaba en la escuela primaria, que nos hacían escribir cartas y mandar chocolatitos y regalitos, y se comentaban que esas cosas no llegaban. Entonces, que vos ahora estés contando que por una carta llegó, sí. conociste a la que hoy es tu esposa, Está la verdad que me hermoso. alegra un montón, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, soy psicóloga, por eso te voy a hacer esta pregunta, ¿sí? No hay problema. Admiro y respeto mucho tu resiliencia. La pregunta que te quiero hacer es si hoy en día, más allá de que obviamente vos tenés recursos y se nota que has trabajado para estar hoy fuerte y en eje, si hay algo que en algún momento te quiebra, no sé, viste cuando decís un sonido, un ruido, algo en especial, algo que te genere miedo, que todavía eso sigue estando dando vueltas. Sí, principalmente lo noté durante décadas hasta el día de hoy. Por ahí uno está bien, yo trato de tener un entorno saludable, amigos del deporte, ¿no? Siempre salir de los lugares hostiles, ¿no? Me resultan hostiles, salir de eso. Y por ahí estoy bien, lo estoy comiendo, estoy charlando, riéndome, y escucho la sirena de los bomberos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y cuando escucho esa sirena, algo pasa que me atraviesa el cuerpo instantáneamente. Sí, claro. Se me pone la piel de gallina, pasa algo, siento que el cuerpo me está diciendo algo y nadie entiende nada. Me dicen qué me pasó, me cambia la mirada tal vez, ¿no? Estoy riéndome y me cambia la mirada, algo atraviesa mi cuerpo y bueno, la interpretación que yo busqué, alguna respuesta que podía hacer, y me dijeron que Un trauma postraumático. profesionales como vos, que eso puede ser, seguro que es un trauma postraumático, que puede ser generado porque nosotros escuchábamos las alertas rojas, que eran unas sirenas muy fuertes como la de los bomberos, las ambulancias, y eso nos trae a la memoria y al cuerpo la sensación que nos van a venir a atacar y a matar. Exactamente. Entonces, eso lo que pude interpretar, me ayudaron a interpretarlo, entonces ahora lo tomo de esa manera, por ahí lo disimulo un poco más, pero estoy hablando y pasa y ya hay algo que
es muy fuerte. Porque muy es una fuerte. huella que quedó en el inconsciente, entonces es algo que no lo podés manejar con tu voluntad. Lo que está bueno es lo que estás diciendo, que tenés recursos como para que si escuchás algo así, ya sabes que te estás poniendo mal físicamente, bueno, o respirar o salir del lugar, o Claro, sea, sí. algo en lo inmediato, un recurso, una Sí. estrategia, una herramienta como para poder salir de esa situación que te lleva Sí. inmediatamente, inconscientemente, a ese momento de trauma. A ese momento donde nos venían a matar. Exactamente, claro. Literalmente. Claro. Como que se presenta la muerte en cada momento. Totalmente, claro, claro. Y a veces nos hace reaccionar de una manera que no lo queremos. Por ahí, Que no lo esperás, además, que no lo No imaginás. lo esperás. Sí, es muy, la verdad que tenés razón, es muy acertado lo que me decís y bueno, eso me hace sentir un poco más cómodo también, porque a veces en estos tiempos Claro. y hay tanta locura urbana, digamos, bueno, uno trata de protegerse y de proteger al otro, porque nosotros llegamos a estallar de alguna manera, es un problema no para nosotros, sino para el entorno. Santiago, te vuelvo a meter en política porque Bueno. gracias a la guerra tenemos la democracia y eso también hay que entenderlo. Pero por otro lado, hay mucha gente que vuelve a pedir el servicio militar obligatorio en la Argentina. Sí. Y los chicos de la guerra plantean un dilema muy fuerte de los padres para entregar a esos nenes de 18 años a conflictos bélicos, hoy que no estamos tan lejos por las alineaciones políticas que hoy estamos teniendo. Claro. ¿Qué pasó con tu familia de entregarte con 18 años, no tener ningún tipo de recurso a una muerte prácticamente segura, a un lugar donde totalmente inhóspito y sin armas? ¿Cómo se llegó? ¿Qué pasó con tus padres? Para que nos cuentes, para los que dicen quiero que vuelva al servicio militar. Bueno, de parte de mi papá y la familia de mi papá, ya el trauma lo trajeron desde Cataluña, porque ellos vivieron en guerra, sabían a lo que yo me iba a enfrentar. De parte de mi mamá, no. Mi mamá entró en un estado depresivo profundo, se puso a tejer, todo el día tejiendo, porque ella encima era tejedora, tejiendo medias, abrigadas, bufanda, y bueno, fue muy difícil, realmente muy triste. Yo después recogí los comentarios de mis vecinos que la iban a ayudar, le iban a llevar la comida, estaba tirada en una cama, no sabía nada, no sabía, me lo van a matar a Monchi, bueno, todo ese tipo de cosas. Yo sé que es fuerte, pero ellos son más fuertes y estaba todo el día y escribía cartas. Ella me habrá escrito alrededor de un poquito más de 60 cartas y cada carta era un libro, o sea... me relataba todo, escuchaba la radio fulano, el televisor, qué militar dijo en comunicado tanto, escribía y me quería informar de todo. Y bueno, hasta me escribió para mi cumpleaños, me mandó un dibujito con el gorrito de Ferro, me contaba cómo salía Ferro en el campeonato ese año, que salimos campeones. Bueno, todo, sabía todo, me contaba todo. Era la desesperación que tenía y volcarlo todo en un papelito y rezando que me llegue. ¿no? Claro, Y llegó en un tiempo, porque después ya con un bloqueo militar británico ya no llegaban más ni las cartas Claro. ni la comida. Claro. Entonces ahí ya está. Y entonces bueno, fue muy difícil para ellos. Entonces el servicio militar obligatorio está muy bien que esté suspendido, que no se haga. Y quiere hacerlo, que lo puede hacer voluntariamente. Exactamente. Que lo haga por vocación y no por obligación. porque exactamente. son Fuerzas Armadas que necesitan de una vocación, de un sentir de la patria y de estar siempre, como estuve yo, al pie del cañón. Claro. Yo estaba con un cañón antiaéreo. Pero no obligarlo a estar ahí y encima con lo que están cobrando, pobres los militares y sin obra social, los destruyeron, ¿no? Hoy día se están yendo todos del ejército, de la Fuerza Aérea, están viendo el retiro porque lo que cobran es una miseria y la obra social se la vaciaron, me contaron. Entonces, no puede estar, necesitan otro trabajo. Y entonces Claro. estamos perdiendo cuadros militares que nosotros invertimos pagando los impuestos en su formación, se están yendo. Claro. ¿No? Entonces es muy triste eso, no tener Fuerzas Armadas, digamos, para proteger, bueno, ya sabemos con lo que se puede venir. Eso es tremendo. Sí. Ahora, obviamente vivir en una guerra es el momento a momento, ni siquiera es el día a día. Claro, O sí, sea, exactamente. ¿cómo lo vivías vos siendo tan chico, tan inexperiente? O sea, ¿podían dormir? ¿Te estaban esperando que algo pasara? ¿Podían charlar? ¿Qué hacían? ¿Cómo es?
¿Cómo? La Bueno, verdad, vos no tengo ni idea. No, la primera parte, digamos, era de trabajo, de acomodar todo lo que teníamos, nosotros que estamos con cañones antiaéreos, de armar, digamos, la posición de combate, las trincheras famosas, porque a mí me tocó un lugar que era muy inhóspito, todo muy llano, digamos, no había árboles, no había piedras, era muy dramático combatir en un terreno como ese. Y bueno, el clima es muy hostil. Las carpitas eran chiquitas y entonces necesitamos de algunos plásticos para no acostarnos sobre la turba mojada. Era muy difícil, así que las conversaciones al principio era de conocernos principalmente. Ahora cuando comenzó la guerra en sí, a partir del 1 de mayo, bueno, ahí ya no había mucho tiempo para conversar, yo ya estaba en otra frecuencia, digamos. Claro. Ya estaba en otra frecuencia, corría mucho, me preparaba bastante con el cañón ahí mismo. Y bueno, fue difícil, ¿no? Y más hubo también bombardeos navales, que era muy terrorífico. Tremendo. Recibir bombas que no sabían de dónde venían, escuchábamos. Cuando salían de la fragata y a los segundos caían y hacían unos cráteres gigantescos. Y bueno, ir a buscar a 2 compañeros que quedaron en el medio de la caída de las bombas con un Land Rover. Parecía las películas que veía cuando era chico. Entre medio de las bombas, ir a buscar a 2 compañeros que quedaron ahí, pobres, y los pudimos rescatar. Después yo pude rescatar a mi compañero de cañón también. Se había caído al mar, lo rescaté. Bueno, le salvé la vida. Literalmente le salvé la vida. Y en agradecimiento, cuando volvimos y bueno, tuvo su primer hijo, como me habían dado por muerto el 1 de mayo, yo me cambié el nombre. En vez de Ramón Garcés puse Cristian Garcés. Sí. Así la conocí a Roxana, con el sobre que dice Cristian Garcés. Y ella me respondió a Cristian Garcés. Claro. Y entonces en el reconocimiento me dijo si quería ser padrino de su hijo, y el nombre era Cristian por mí y el segundo nombre por él. Qué Así lindo. que eso para reconocer que yo le salvé la vida. Bueno, esas son cosas que quedan. Una de las cosas lindas de la vida también que ustedes me preguntaron al comienzo. Wow. Pero por supuesto, es fuertísimo. Te digo que las historias que contás son fuertísimas y te digo de la manera que lo haces a mí, que lo que te decía recién. Y me parece bárbaro que si vos das charlas y vas a los colegios o que lo hagas de esta manera, pero también que los chicos obviamente sepan por lo que tuviste que pasar sin haberlo elegido, ¿no es cierto? O sea, vas. A mí Sí, exactamente, es eso. Hay que estar en contra del servicio militar obligatorio, que sea voluntario, que vayan por vocación y no vayan a buscar dinero porque no van a encontrar mucho. Muchos lo toman como una tabla de salvación, de tener un trabajo, una obra social, un aporte jubilatorio, o de retiro, pero ahora ya no es lo mismo. Entonces los cuadros militares vienen muy bajo, de muy bajo nivel, de bajo instrucción, porque no hay armamento para instruirlo. Entonces es difícil, es muy difícil. Y encima si lo hacen obligatorio y si no le ponen recursos, es imposible. Claro. Ahora, ¿vos creés, Ramón, vos creés realmente con una mano en el corazón que los hemos tratado en todos estos años como realmente se merecían? La verdad, en los últimos años puede ser, en las décadas anteriores no. Claro. Me puse la mano en el corazón. Claro, cuando llegamos nos escondieron abajo de la alfombra y había un proceso de desmalvinización. Entonces era muy difícil insertarse. Para que tengan una idea, no nos daban trabajo. Yo vendía alfajores en la estación de Liniers, en la calle. Y estaba de novio, pasaron 4 años de la guerra y seguía vendiendo alfajores y vendía libros por las casas. Entonces era todo muy triste, iba por los trenes, colectivos, una tristeza. Nadie me da trabajo. Dice los locos de la guerra, a ver si le salta la térmica y le agarra, qué sé yo. No nos daban trabajo. Y una vez fui a una empresa y le dije, ¿por qué no escondía que había estado en Malvinas? Entonces le dije al señor le dije, mire, no me dan trabajo porque estuve en la guerra de Malvinas. Me mira y me dice, ya tenés el trabajo. Claro. ¿En serio? Sí, el hombre es un inglés.
era inglés. Mirá vos, No. Era un inglés. lo paradójico de la vida. Norman Mercer se llamaba. Sí, y me dijo, y yo digo, pero ¿estás seguro me va a dar trabajo a mí? Estuve en la guerra, recién llego, ¿no? Y entonces me dice, sí, yo sé lo que es llegar de la guerra. Mi país vivió siempre en guerra. Así que sé lo que es eso. Claro. Entonces tenés el trabajo. Qué Y bien. así Es fue. genial, eso es maravilloso. ¿Vos sos qué, católico, cristiano, tenés alguna de religión? Sí, pues yo no soy asiduo a ningún lado, pero no hay iglesia que no conozca. Te preguntaba por el tema de los rezos, ¿no? Si de pronto a la noche o en algún momento que tenías le pedías a Dios que esto se terminara o a quién, ¿no? Al universo, a quien sea, que esto se terminara pronto y por supuesto por el bien de todos los Claro. argentinos, ¿no? Sí, yo decía, yo soy ateo, gracias a Dios. Entonces, nos habían dado un rosario y yo me lo guardé ese rosario. Y cuando volví se lo regalé a mi mamá, que ella sí estaba ahí. Bueno, hoy en día mi mamá no está con nosotros y me volvió el rosario, que era una de las cosas que no tenía ya, porque traje muy pocas cosas. Traje la gorra, Claro. como Malvinas, las cartas que pude recuperar de una manera insólita, porque estaban abajo de la turba, a 2 kilómetros, rodeado de militares que me apuntaban, escondiéndola. Bueno, fue una cosa, ya lo voy a contar, ojalá que me pueda hacer algún libro sobre ese tema para el año que viene. Y el rosario, que se lo terminé dando a mi mamá. Así Igual- que y las cartas ahora están en la Biblioteca Nacional. ¿Guardás Me las algún pidió- Muy bien. rencor? ¿Guardás Me las algún pidió- rencor a alguien? ¿A los ingleses? ¿A los militares que te mandaron? ¿A alguien te quedó algún en tu rinconcito de tu corazón? ¿Alguien que...? Con los ingleses no tengo nada realmente. Ahí fue una guerra, batalla fueron realmente, y no tengo nada. Ellos hacían su trabajo y nosotros el que nos ordenaron. Siempre hay algún militar que no tengo buen recuerdo. Bueno, por lo vivido, y aparte no nos olvidemos, nuevamente repito, que muchos quieren separar. La guerra de Malvinas se dio dentro de una genocida dictadura militar. Entonces, Totalmente. Claro que sí. mucho que lo que ocurrió en el continente, de la represión, de los castigos, ¿no? Eso se trasladó a Malvinas. Hubo compañeros soldados estaqueados, que le sacaban la comida. O sea, era un plan sistemático que se trasladó a nuestras Islas Malvinas. Y todo eso está en juicio ahora todavía. Es muy Ramón, difícil, ¿eh? realmente es un placer escucharte. Lamentablemente tenemos que ir a un corte. Agradecerte muchísimo tu tiempo de ahora. Me vuelvo a poner de pie. Agradecerte profundamente. Me agarra como a Cristian. Qué fuerte, duro. Pedirte un capo, pedirte disculpas si alguna vez no los tratamos como correspondían. Gracias. Muchísimas Es un gracias. fenómeno. Y bueno, Gracias. les mando a todos y a todos un abrazo malvinero, de corazón. Abrazo, hermano. Para Un ustedes. beso enorme. Gracias. Realmente mereces un aplauso. Muchas gracias. Muchas Dale, gracias. vamos a un corte y enseguida volvemos.